¿Tú en quién crees? Guadalupe Radio presenta la videoserie Creo en Alguien Increíble con Pacho Bermeo y Joan Fue Liao. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Uno de los primeros signos de la alianza entre Dios y el hombre, nos cuenta el libro del Génesis, fue el arco iris. Yo no sé si donde tú estás, donde tú vives, donde creciste, has visto alguna vez el arco iris. Es Dios pintando de color por ese reflejo que hay entre el agua, el viento, el sol. Pero es una manera bella en la que la Escritura nos cuenta que Dios está presente y que Dios le da cada vez más armonía, pero también una dimensión multiforme a su manera de actuar en nuestra existencia. El día de hoy vamos a descubrir cómo Dios llena de colores, de matices, de características la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos. Pacho nos habló del arco iris como señal también de Dios. Yo creo que lo que Dios quiere es dar color a nuestra vida. La pregunta es, primero, ¿qué significa dar color a nuestra vida? Y segundo, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, pues yo voy a invitar a Rocío. Rocío, ¿puedes pasar por acá, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Usted, su nombre es Rocío Vázquez. ¿De dónde es usted, Rocío? De la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México, mexicana. Sí. Muy bien, Rocío. ¿Qué tengo aquí en la mano? ¿Qué dice ahí? ¿Qué sabe? Tú sabes inglés algo, ¿no? ¿Qué dice ahí? Bible Stories. ¿Qué significa Bible Stories? Historias de la Biblia. Historias de la Biblia. O sea que este libro es ¿qué crees que es este libro? Para dibujar. Para dibujar, pero si yo abro el libro, ¿qué crees que va a suceder? O sea, ¿qué va a haber dentro de este libro? Va a haber imágenes. Imágenes. Ok, eso es lo que crees. Sí. ¿Y cuáles podrían ser esas imágenes? ¿De qué, por ejemplo? Pues puede ser de animalitos. Pero de acuérdate barcos. que esto... de colores. No, me refiero a que dice Biblia, historias de la Biblia. Puede ser de la historia de Noé. De Noé. Ajá. Ok, por aquí está el arco iris con la historia de Noé en la portada, por cierto. Ahí se ve. Bien, ¿qué tal si abrimos esto? ¿Sí? Sí. Cuenta 1, 2 y 3 y lo abro. 1, 2, 3. A ver, ahí. Creo que Rocío no quiere nada. No. Las páginas están en blanco. Pero, ¿sabes qué? Biblia. La palabra de Dios. Cuando uno empieza a alimentarse leyendo la palabra de Dios y sobre todo viviendo la palabra de Dios. Cuando hace eso, cuenta 1, 2, 3 otra vez. 1, 2, 3. Mira acá. ¿Ya ves? Se llena de dibujos porque Dios quiere también trazar en nuestra vida imágenes. Son imágenes, en este caso, de la historia de la salvación. Fíjate, mira, ahí está Adán y Eva, ahí está el arca de Noé con la paloma, la torre de Babel, Jonás, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero ¿qué le falta a esos dibujos? Color. Color. Si uno continúa practicando la palabra, viviendo la palabra, después de haberla escuchado, interiorizado, meditado y orado, entonces cuenta 1, 2 y 3 otra vez. 1, 2, 3. El Señor colorea nuestra vida. El Señor da color a nuestra vida. Si nuestra vida está así, podemos entonces acudir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que le da colorido a nuestra vida. ¿Qué te parece?
Muy bien. ¿Tú lees la palabra de Dios? Sí. ¿Practicas la palabra de Dios? La palabra, Me eso es, esfuerzo. ajá, sí. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Gracias, Rocío. Gracias. En el día de hoy y continuamos. Hace unos años, yo recuerdo que visitaba una casa de retiros en Santo Domingo y a mí que me gusta mucho curiosear, sobre todo observando la naturaleza hermosa que había en esa casa de retiros, me encontré con un afiche, con un cartel que estaba pegado en una de las paredes de la casa. Y me acerqué por curiosidad a ver el cartel, y el cartel era del cuento de la Caperucita Roja. Yo creo que tú conoces el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Me parece que no hay nadie en esta tierra que no ha oído o no sabe del cuento de la Caperucita Roja. Pero en ese cartel se veía la abuelita de la Caperucita acostada en una cama, ¿sí? Y se ve a la Caperucita que le dice: abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Repito, se ve en el cartel a la Caperucita diciéndole: abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y debajo estaba escrita la respuesta de la abuelita. ¿Te acuerdas cuál es la respuesta de la abuelita? ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué respondía la abuelita? ¿Te acuerdas? No decía son para ver mejor. No, es que en el cartel la sorpresa que me dio es que la abuelita decía que son para escuchar mejor. Y para mí me sorprendió esa contradicción. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y la abuelita respondía: son para escuchar mejor. Y yo me decía: ¿cómo así? ¿Cómo así que los ojos son para ver mejor, no para escuchar mejor? Y ahí fue cuando me acerqué al cartel para observar con más detenimiento. Y me di cuenta que la abuelita de la Caperucita estaba en la cama, pero estaba leyendo la Biblia. Tenía una Biblia abierta, estaba leyendo la palabra de Dios, y ahí entendí perfectamente el mensaje. Los ojos que leen la palabra de Dios escuchan mejor al Señor. Si tú quieres conocer más de Dios, pues entonces escucha su palabra. Y su palabra precisamente está en la Biblia. Y leyendo su palabra vas a escuchar qué es lo que Dios quiere contigo. Vas a escuchar sobre el carácter de Dios, cómo es Dios. Vas a escuchar sobre cómo vivir, sobre todo eso. Es como un manual de instrucciones que el autor de nuestra vida nos ha dejado para que sepamos funcionar bien. Así como un carro, cuando uno lo compra, tiene un manual de instrucciones para que el carro funcione bien, pues igual el autor de nuestra vida nos ha dado este manual de instrucciones de manera tal que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica después de haberla meditado y orado, entonces nuestra vida pues se llena de color. Se llena de color. Hay gente que dice: ay, pero mi vida sí está desabrida, mi vida está como así, como en blanco y negro. Pues lee la palabra. Haz como la abuelita de Caperucita en este caso, que lee la palabra y escucha la voz de ese pastor que te llama por tu nombre y te anuncia tantas cosas hermosas para ti. Todo lo que Él quiere hacer contigo. ¿Sabes qué? Yo cuando nací en Taiwán, no fui bautizado cuando era pequeñito. De hecho, yo crecí sin conocer nada de Dios. Pero a los 15 años llegó por primera vez una Biblia a mi casa. Y cuando empecé a leer esa Biblia por curiosidad, ahí
mi vida empezó a ser transformada. O sea, que mis inicios en este camino con el Señor no fue porque alguien me predicó, no fue porque alguien me llevó a un retiro o que me invitó a un grupo parroquial. No. Yo empecé en mi casa leyendo la Biblia por curiosidad en mi adolescencia con 15 años. Y yo me acuerdo que leía el Evangelio de Mateo, por ahí empecé. Y leyendo el Evangelio de Mateo, mi vida se fue entusiasmando y me apasionaba la vida de este Jesús por sus palabras y por sus hechos. Y yo me dije a mí mismo, wow, yo quiero vivir como dice este Jesús. Yo quiero, si Jesús existe de verdad, yo quiero conocerlo. Y a partir de ahí tuve un encuentro con este Jesús vivo a través de la Biblia, que empezó a transformar mi vida hasta el día de hoy y le dio color a mi vida. Y eso también quiere el Señor para ti, para todos nosotros, para este mundo que a veces parece tan en blanco y negro o tan gris. Nos hace falta el arco iris que Dios pinta como una señal de nueva vida. Tal vez uno de los textos que a mí más me ha ayudado a comprender del poder que tiene la palabra que nos transforma, así como en el truco que hizo Joan ahora, de cómo la palabra iba dándole color, iba dándole sentido a la vida, está en el Evangelio de Mateo. Si tú tienes tu Biblia por ahí, lo puedes buscar en el capítulo 13, en los versos desde el 3 en adelante. Te lo voy a leer rápidamente, es un texto que seguro tú conoces. Dice así: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras fueron echadas en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿quién fue el que salió a sembrar? ¿Un albañil? ¿Un camarógrafo? ¿Un pescador? ¿Un panadero? No, el que salió a sembrar fue un sembrador. Y esto es muy extraño en este texto. Yo no sé si tú que me estás viendo en este momento te has puesto a pensar y logras dimensionar lo que está pasando. El texto dice que hubo un sembrador que salió a sembrar, pero ojo, las 3/4 partes de su semilla, es decir, el 75% de la semilla, la arrojó en donde Hernán, que no es un agricultor, o Gerardo, o Patricia, o Adriana, o Carlos, o yo mismo, que no soy un agricultor, sé que para que la semilla dé fruto necesita ser echada en tierra que esté preparada, regada, abonada, fertilizada. Pero este sembrador, sabiendo que iba a un lugar donde había tierra buena, decide conscientemente ir echando semilla, el 75% de ella, en donde cualquiera sabe que no va a dar fruto. Es un sembrador malísimo. Pero el problema es que cuando luego Jesús explica esta parábola, dice que el sembrador es el Padre y que la semilla es la palabra. Joan nos ha estado hablando de la palabra. Para poder entender este texto del sembrador hay que conocer un texto de Isaías. Isaías en el capítulo 55, a partir del verso 10, dice así: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y empapan la tierra, y fecundan la tierra y dan semilla para sembrar y pan para comer, asimismo la palabra que sale de mi boca. Así como la lluvia y la nieve empapa la tierra y da semilla, así la palabra que sale de mi boca no regresa a mí sin cumplir la orden que le doy. ¿Sabes qué significa?
que la semilla que salió a esparcir el sembrador, que es la palabra, es tan poderosa que no toca esperar a que Hernán sea buena tierra, porque es posible que eso nunca vaya a pasar. Que como Joan nos contó, él no era buena tierra. En mi vida personal, quien sabe un poco de mí sabe que cuando yo empecé en esto, yo era pésima tierra. Tenía el pelo largo, arete, pluma, andaba metido en pandillas, con un chaquetón largo de jeans, armado, golpeando gente y dejándome golpear. Bueno, la cara sí es así de nacimiento, no fue que me golpearon, pero era tan mala tierra que cuando yo caminaba por un lugar, la gente me veía y se alejaba, cambiaba de acera, se iba a la otra vereda. Yo era pésima tierra, desde la perspectiva de la gente y sus prejuicios. Pero con todo y eso, el sembrador que salió a sembrar no esperó a llegar a la buena tierra. El sembrador esparció su semilla en 3 lugares, no desperdiciándola, sino invirtiéndola. Escúchame bien, yo no sé en qué realidad de la vida estés hoy, tú que me estás viendo. No sé cuál es tu situación, cuál es tu circunstancia, pero si tú sientes que en alguna cosa de tu vida no hay buena tierra, hoy, así como en el truco de Joan, el libro estaba primero en blanco y luego aparecieron los esbozos y luego se llenó de color. El Señor de la vida quiere hacer que tu historia pase de una tierra improductiva a una tierra fértil. Quiere darle color, propósito, sentido y llenarla de Él. El Señor de la vida quiere que tú que me estás viendo a esta hora, sin importar cuál creas tú que es tu condición, Él la va a transformar en tierra buena gracias al poder de la semilla de la palabra que Él arroja sobre ti. Pero atención, Él quiere también que a través tuyo, esos que están a tu alrededor, que tú dices, no, este es un caso perdido, no, aquí no hay nada que hacer, no, esto ya no tiene solución, esas que aparentemente son malas tierras, por tu transformación de tu manera de verlos, que ya no los ves con tus prejuicios, sino los ves como Dios los ve, entonces tú también seas capaz de ir y colorear con amor, con cercanía, con diálogo, con escucha, con ternura, la vida de ellos, y que Dios en ese gesto de tu cercanía, de tu aproximación, coloree, pinte y toque la vida de ellos. Eso es lo que queremos vivir en este episodio. La palabra de Dios es una persona, se llama Jesús. Jesús es la palabra encarnada. A mí que me gusta mucho jugar con palabras, yo digo que la Biblia es la palabra encuadernada y Jesús es la palabra encarnada. Pero en realidad, el mensaje que está en la Biblia es Jesús. Porque Jesús también es el mensaje. Él es el mensajero, Él es la buena noticia. Y la buena noticia está en la palabra de Dios. Y la palabra nos invita a orar. Y la palabra es un tremendo instrumento para orar. Vamos a orar. Y en esta oración, Señor Jesús, te queremos pedir que nos des un amor grande por ti. O sea, un amor grande por la palabra. Que nos des sed. Que nos hagas más sedientos de alimentarnos con tu palabra que es fuego, que nos calienta, tu palabra que es un martillo que quebranta nuestra soberbia, tu palabra que es una espada de doble filo que atraviesa nuestro interior hasta lo más profundo, llenando todo de tu presencia, tu palabra que nos da vida. Jesús, haz que a partir de hoy amemos más tu palabra, leamos más tu palabra, nos alimentemos de tu palabra que es más dulce que la miel
y que podamos poner en práctica tu palabra en nuestra vida de todos los días. Gracias, Señor, porque tú eres la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues no podemos terminar este capítulo, este episodio, Chino, en donde hemos permitido que Dios empiece a colorear nuestra vida con su palabra. Oye, qué buen truco ese. Además, la persona que vino estaba sorprendida de ver cómo las hojas en blanco empezaban a llenarse. Ojalá esa misma sorpresa la tuviéramos nosotros de descubrir. Si tú miras hacia atrás y vas viendo tu vida hoy, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ella? ¿Sabes que esa es la tarea? Ese es el reto. Una línea de vida en donde tú escribas el día y el año en que naciste y el día de hoy. Una línea, aquí el día y el año en que naciste y aquí donde estás hoy. Y que vayas escribiendo en los diferentes momentos de la vida cómo has descubierto que Dios te acompaña. Incluso en los momentos más fregados, en los más difíciles, en los momentos lindos. Una línea de la vida. O sea, en donde que es una historia de la salvación de cada uno. Claro. La historia sagrada, como la Biblia. Y es que la vida de cada uno de los que estamos aquí es historia de salvación. Solo que tenemos que tomar conciencia de ¿cuándo empezó mi vida? Joan decía, yo no empecé en esto desde pequeño, mi familia no me llevó a esto, no. Ahí, si Joan hace su historia de vida o la mía, pues vamos a ver cómo hay unas cosas que fueron coloreándose, pero que hoy podemos ver a la luz de la fe, a la luz del encuentro con Dios, cómo es que Él ha ido coloreando y llenando de color, de sabor, de vitalidad nuestra historia. Esa es la tarea, un papel, una línea, el día en que naciste, el día de hoy, y cuáles son los acontecimientos en donde tú descubres a Dios que ha estado contigo y cómo te ha acompañado y cómo ha coloreado tu vida. Esa es la tarea. Y en el próximo capítulo, en el próximo episodio de esta serie, pues vamos a descubrir que somos personas VIP, como dicen los gringos, very important person. Wow. Es decir, que somos muy importantes para nosotros y para Dios. Así que ahí los esperamos. Gracias por acompañarnos en la videoserie Creo en Alguien Increíble con Pacho Bermeo y Joan Fuey Liao. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.